La independencia de Chile. Antecedentes de la Revolución. Por época de independencia se entiende el periodo durante el cual los países hispanoamericanos lucharon por emanciparse de la soberanía española. Las causas principales que influyeron en el movimiento revolucionario de independencia en todas las latitudes hispanoamericanas fueron el antagonismo existente entre españoles y criollos. A los primeros, es decir, a los españoles, se les concedían altos empleos, bien remunerados, cargos de poder, mientras a los criollos se les trataba con injusticia, postergándolos. Los escritos de los filósofos franceses Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Raynal, que propagaban por el mundo los derechos de igualdad de los hombres, fueron haciendo mella también en una ideología que fue naciendo en las colonias españolas aquí en el continente americano. Otro antecedente para la causa de la independencia de América fue la Revolución Francesa de 1789, que proclamó los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Los trabajos del general venezolano Francisco Miranda, apóstol y precursor de la emancipación sudamericana, también fueron un gran antecedente para la causa de la independencia. La invasión francesa de España en 1808 por parte de Napoleón Bonaparte, quien usurpó el trono a don Fernando VII para colocar en él a su hermano José Bonaparte, que trajo consigo un levantamiento general de los españoles en defensa de su legítimo rey cautivo en Francia, también fue un antecedente. La guerra contra los ejércitos napoleónicos, cabe señalar, fue larga y sangrienta. La invasión de España y el cautiverio del rey dieron a los hispanoamericanos ocasión propicia para sublevarse, tanto desde México como hasta Buenos Aires. En Chile todos estuvieron de acuerdo en defender el reino y conservarlo para el cautivo rey don Fernando VII, pero diferían en el procedimiento, lo que dio origen a que se formaran dos partidos, el de los españoles, encabezado por el gobernador y la Real Audiencia, que pedía el mantenimiento del gobierno establecido. Y por otro lado tenemos al Partido de los Criollos, dirigido por el Cabildo, que sostenía que debía crearse una Junta Nacional de Gobierno. Renuncia de García Carrasco. A mediados de 1810, una violenta medida del gobernador García Carrasco contra tres connotados patriotas acusados de conspiración vino a precipitar esta revolución. Sucedió que por orden de García Carrasco fueron apresados para ser desterrados a Lima don José Antonio Rojas, don Juan Antonio Ovalle y don Bernardo Vera y Pintado. Tal medida enardeció a los patriotas y una poblada amenazadora pidió la libertad de los presos. Revocó la orden del gobernador, pero ya habían sido embarcados en Valparaíso, Rojas y Ovalle. Solo había quedado aquí Vera y Pintado, por enfermo. La agitación se redobló para exigir ahora la renuncia inmediata de García Carrasco, quien temeroso de graves trastornos dimitió al mando. El 16 de julio de 1810 en el brigadier de milicias don Mateo de Toro y Zambrano. Don Mateo de Toro y Zambrano. Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, era un acaudalado chileno nacido en Santiago en 1727. Durante el régimen colonial había desempeñado los cargos de alcalde y corregidor de Santiago y el de superintendente de la Casa de Moneda.
Al asumir el poder en reemplazo de García Carrasco, era ya un débil anciano de más de 80 años de edad. Españoles y patriotas trataron de inclinarlo a sus respectivos partidos. El conde, persuadido al fin por los patriotas, consintió en convocar a un gran cabildo abierto, o también llamado Junta de Notables, a fin de proveer los medios de seguridad pública y discutir qué sistema de gobierno debía adoptarse para conservar estos dominios a don Fernando VII. Pero en verdad, lo que los chilenos pretendían era separarse para siempre del gobierno español. Cabildo Abierto de 1810. Aquella memorable asamblea se reunió el 18 de septiembre de 1810 a las 9 de la mañana en el Salón de Honor del Consulado. Concurrieron los miembros del Cabildo, los altos empleados civiles y militares, los superiores de las órdenes religiosas y alrededor de 350 vecinos. El anciano conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, poniéndose de pie, hizo renuncia del mando y mostrando la insignia del poder, dijo: «Aquí está el bastón, disponed de él y del mando». Luego ordenó al secretario José Gregorio Argomedo: «Significad al pueblo lo que os tengo prevenido». Entonces Argomedo pronunció un corto discurso. Después, en nombre del cabildo, habló el procurador, don José Miguel Infante, quien señaló la conveniencia de establecer una junta de gobierno, lo que despertó la protesta de los españoles presentes. Pero la mayoría de los patriotas, ya convenidos sobre lo que debía hacerse, gritaron con gran entusiasmo: «¡Junta queremos! ¡Junta queremos!». Acordada esta idea, se procedió a designar a los integrantes de la Junta, 7 miembros y 2 secretarios, que debían componerla, mientras se reunía un Congreso de Diputados de los diversos pueblos. La Junta quedó formada como sigue: presidente don Mateo de Toro y Zambrano, vicepresidente José Santiago Martínez de Aldunate, obispo de Santiago, vocales: don Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, Juan Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera y Francisco Javier Reina. Secretarios fueron don Gaspar Marín y José Gregorio Argomedo. La designación de esta primera Junta Nacional de Gobierno fue recibida por el pueblo con grandes manifestaciones de júbilo. Desde entonces, cada año, todos los chilenos celebran el 18 de septiembre como día aniversario de nacimiento de la patria libre. Sucesor de Toro y Zambrano. Entre los miembros de la primera Junta Nacional de Gobierno no había más que uno capaz de dirigir esta revolución: don Juan Martínez de Rosas, abogado chileno, nacido en Mendoza hacia el año 1759, cuando la provincia de Cuyo aún formaba parte del Reino de Chile. Era enérgico y sagaz, ilustrado, inteligente. En la administración colonial había servido como sucesor de la Intendencia de Concepción. El fallecimiento de Mateo de Toro y Zambrano, llamado el Conde de la Conquista, acaeció en febrero de 1811, y este dio a Martínez de Rosas la suma de los poderes que se hallaban en manos de Mateo de Toro y Zambrano. El doctor Martínez de Rosas organizó cuerpos de tropas y compró armas, decretó el comercio libre con todas las naciones de la tierra y ultimó los preparativos para la elección de un Congreso Nacional que debía sustituir a la Junta. Motín de Figueroa. Los españoles, descontentos de todo cuanto había hecho la Junta, conspiraron secretamente. En la mañana del 1 de abril de 1811, día en que debían realizarse las elecciones de diputados, el coronel español don Tomás de Figueroa salió a la plaza con tropas, dispuesto a impedir las elecciones. La resistencia patriótica se organizó rápidamente con reclutas al mando del coronel don Juan de Dios Vial. Después de un breve combate, el motín de Figueroa fue sofocado aquella misma mañana, sin gran derramamiento de sangre. Figueroa huyó a esconderse en el convento de Santo Domingo, de donde el mismo doctor Martínez de Rosas lo sacó y lo hizo juzgar y fusilar.
El motín de Figueroa derramó la primera sangre de la revolución y puso un abismo inconmensurable entre españoles y patriotas. Primer Congreso Nacional. Después del motín de Figueroa se realizaron tranquilamente las elecciones de diputados en todo el país y el 4 de julio de 1811 tuvo lugar la apertura del primer Congreso Nacional en el salón de sesiones que había tenido la audiencia, que tomaba la dirección del Estado por disolución automática de la Junta de 1810. Todo el Congreso se componía de 42 diputados, ocupando la presidencia el más anciano de ellos, don Juan Antonio Ovalle. Entre los elegidos estaban don Manuel de Salas, don Bernardo Higgins y don Manuel Rodríguez. Martínez de Rosas había quedado fuera del Congreso, quienes pasaron a encabezar la fracción de los exaltados o radicales que aspiraban a la independencia inmediata de Chile, frente al bando en mayoría de los moderados o conservadores, que no querían romper violentamente con España. Junto a estos se agrupaba la fracción reaccionaria o realista, que pretendía el restablecimiento del antiguo régimen. La mayoría conservadora nombró una junta ejecutiva compuesta de 3 de sus parciales. Los radicales, al verse excluidos de la junta, protestaron y se retiraron del Congreso. José Miguel Carrera. Don José Miguel Carrera, joven militar, que acababa de llegar de España con el prestigio de haber peleado allí contra los ejércitos napoleónicos y obtenido el grado de sargento mayor del regimiento de húsares de Galicia, pasó a ser el primer actor de la Revolución chilena. Nacido en Santiago el 15 de octubre de 1785, pertenecía a una de las familias más acaudaladas del país. Su padre, don Ignacio de la Carrera, había sido uno de los vocales de la Junta de 1810 y su madre, una virtuosa dama, doña Francisca Verdugo. Tan pronto como tuvo noticias en España de los sucesos de Chile, regresó al país y se incorporó resueltamente a las filas patriotas, en las que militaban sus hermanos Juan José y Luis. Contaba entonces 26 años de edad, tenía un carácter impetuoso y estaba convencido de la necesidad de dar a la revolución reformas prontas y definidas. Luego se unió en matrimonio con la bella criolla doña Mercedes Fontecilla. Primer motín de Carrera. Desde el primer momento, Carrera se dio cuenta de que la mayoría del Congreso resistía la marcha de los acontecimientos y viendo que no había otro medio de salvar al país que la revolución, comenzó a trabajar para hacerla efectiva. El 4 de septiembre de 1811, acompañado de sus hermanos Juan José y Luis, ambos oficiales de graduación del ejército, sublevó en Santiago una parte de la guarnición y dio su primer golpe militar. Expulsó del Congreso a 7 diputados conservadores y convocó a un cabildo abierto para que el pueblo eligiera una nueva junta de gobierno. Todo se hizo sin derramamiento de sangre. Casi simultáneamente, Martínez de Rosas efectuaba en Concepción un movimiento semejante y creaba allí una junta provincial independiente de la de Santiago. Segundo motín de Carrera. Como viera Carrera que los resultados de su primer motín no satisfacían plenamente las aspiraciones revolucionarias, por cuanto los cargos en el gobierno y demás empleos habían sido acaparados por la influyente familia de los Larraínes, llamada la de los 800 por lo numerosa, provocó un segundo motín militar que le dio la presidencia de una nueva junta. Sucesos posteriores hostiles a su persona, ejercidos por los rosistas y el Congreso, hicieron que Carrera lo disolviera por la fuerza. Con este paso, el sargento mayor de húsares de Galicia iba a asumir por entero la responsabilidad del gobierno y a dar pruebas de ser tan buen gobernante como bravo militar. No tardó Martínez de Rosas en insurreccionarse contra Carrera en Concepción, pero este le hizo apresar y le desterró a Mendoza, donde falleció en 1813. Gobierno de Carrera. Don José Miguel Carrera ejerció el poder durante todo el año 1812 con absoluto desinterés, rehusando siempre percibir sueldo alguno. Las principales reformas que estableció fueron las siguientes. Dictó un reglamento constitucional, o también llamada la Constitución de 1812,
la primera que tuvo el país, por la que adoptaba la forma republicana. Creó los primeros símbolos nacionales, por ejemplo, la bandera y el escudo de armas. Instaló una imprenta y publicó el primer periódico. Mandó a fundar escuelas gratuitas en los conventos y en cada villa de 50 vecinos. Estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, siendo el primer representante diplomático venido a Chile el norteamericano Mr. Joel Roberts Poinsett. La primera imprenta. En esa época, un comerciante sueco, don Mateo Arnaldo Hebel, naturalizado ciudadano norteamericano, radicado en la capital y parcial resuelto de los patriotas, encargó por su cuenta a Estados Unidos la primera imprenta completa que vino a Chile, con todos sus materiales y hasta con tipógrafos, la cual llegó a Valparaíso a fines de 1811. Carrera compró por cuenta del Estado aquella imprenta con tan oportunamente llegada y la hizo instalar en Santiago para sacar un periódico que prestigiase y propagase la revolución y le diese noticias al pueblo de los sucesos públicos, hasta entonces divulgados por bandos o mediante manuscritos que circulaban de mano en mano. Fray Camilo Enríquez, que había demostrado ser un patriota decidido y muy entusiasta, fue encargado por Carrera de la dirección del periódico que iba a publicarse. Camilo Enríquez. Fray Camilo Enríquez, considerado el creador de la prensa nacional, nació en Valdivia en 1769 y murió en Santiago el año 1827. Se educó en Lima, en el convento de los religiosos de la Buena Muerte. Allí sufrió persecuciones de la Inquisición por leer y propagar las ideas filosóficas de los publicistas franceses y estuvo a punto de ser expulsado de la orden. Cuando tuvo conocimiento de la revolución en Chile, inmediatamente determinó su regreso a la patria para trabajar por la independencia. En enero de 1811 redactó su célebre proclama que circuló entre los criollos firmada por Quirino Lemanches, anagrama de su nombre, en que instaba a los patriotas a declarar la completa independencia de Chile. En lenguaje altivo y ardoroso pintaba los horrores de la dominación colonial. La aurora de Chile. El 13 de febrero de 1812 es una de las fechas más importantes en el calendario de las efemérides nacionales. Aquel día, en medio de las más delirantes explosiones de regocijo, era recibido por el pueblo el periódico que acababa de aparecer con el título de Aurora de Chile. Los patriotas escuchaban su lectura con vivo entusiasmo y los españoles con un gesto de desprecio e indignación. Ya está en nuestro poder, decía, el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta. La aurora aparecía semanalmente los días jueves y su tamaño era el de una hoja de papel de oficio. En ella colaboraron hombres como, por ejemplo, don José Antonio de Irizarry, Juan Egaña, Manuel de Salas, José Manuel Infante y Manuel José Gandarillas. Se publicó hasta abril de 1813. Le sucedió otro diario, El Monitor Araucano, que igualmente dirigió Camilo Enríquez. El Instituto y la Biblioteca. En el periodo de la Junta de Gobierno que sucedió a la de Carrera en 1813, presidida por don Agustín Izaguirre, se instaló el 10 de agosto de este año el Instituto Nacional mediante la fusión de los colegios coloniales existentes. La Biblioteca Nacional fue creada el 19 de agosto de 1813 a base de la biblioteca que poseía la Real Universidad de San Felipe y de un centenar de libros que donaron algunos patriotas, siendo su primer director don Manuel de Salas. Durante la Reconquista, ambos establecimientos fueron cerrados por el gobierno español y solo pudieron reabrirse después del triunfo de Chacabuco. Se cuenta que por esos días el Cabildo de Santiago ofreció a San Martín la suma de 10.000 pesos oro para que cubriese los gastos personales que había hecho durante la campaña libertadora. El general argentino aceptó el regalo, pero destinó esa suma a la Biblioteca Pública de Chile, diciendo: la ilustración es la llave que abre las puertas de la abundancia.
Bernardo O'Higgins. Don Bernardo O'Higgins nació en Chillán el 20 de agosto de 1778. Murió en el Perú en 1842. Fueron sus padres don Ambrosio O'Higgins y doña Isabel Riquelme. A la edad de 10 años fue enviado a un colegio de Lima y de allí pasó a continuar sus estudios a Inglaterra. Era un joven de 23 años cuando regresó a Chile a hacerse cargo de la hacienda Las Canteras, que le dejó su padre al morir. Desde 1810 figuró entre los patriotas más avanzados. Diputado al Congreso de 1811, en las dramáticas luchas de la independencia se bate con heroísmo en El Roble y en Rancagua. En 1814 emigra a Mendoza, de donde vuelve con San Martín al frente del ejército de los Andes. En 1817 ya comparte con el jefe argentino los honores de la victoria de Chacabuco. Como director supremo de Chile organiza la expedición libertadora del Perú. Campaña de 1813. Invasión de Pareja. El virrey del Perú, don Fernando de Abascal, comprendiendo que Carrera actuaba con absoluta independencia de España, encargó la sumisión de Chile al brigadier don Antonio Pareja, quien con un cuerpo de oficiales se trasladó a Chiloé, donde organizó un ejército de 2000 hombres para marchar sobre Santiago. Pareja desembarcó en San Vicente en marzo de 1813 y después de ocupar sin resistencia Talcahuano y Concepción avanzó al norte. La noticia de la invasión de Pareja fue recibida en Santiago con gran drama y alarma. Don José Miguel Carrera organizó rápidamente un ejército y, nombrado general en jefe, marchó al sur a detener el avance de Pareja. O'Higgins abandonó su hacienda y fue a ponerse a las órdenes de Carrera en Talca, a quien antes no había acompañado en los actos de su gobierno. Primeros combates. El primer encuentro entre las tropas patriotas y los realistas tuvo lugar el 27 de abril de 1813 en las lomas de Hierbas Buenas, al sur del río Maule, donde un cuerpo de 500 patriotas cayó sorpresivamente de noche sobre Pareja, obligándole a retroceder en derrota. Carrera lo alcanzó en San Carlos y le volvió a presentar batalla, pero las tropas españolas fueron a encerrarse a Chillán para pasar allí el invierno. Corría el mes de mayo de 1813. En vez de atacar sin demora Chillán, Carrera perdió tiempo marchando a recuperar Concepción y Talcahuano, mientras O'Higgins se apoderaba de Los Ángeles. Entretanto, el general Pareja moría en Chillán y tomaba el mando de la plaza el capitán don Juan Francisco Sánchez. Sitio de Chillán. Cuando Carrera volvió a poner sitio a Chillán, los españoles se habían atrincherado y provisto de víveres. Los patriotas se batieron heroicamente, pero en vano. Carecieron de víveres y municiones, de tiendas, de abrigo y contra las lluvias y el frío de un invierno riguroso. Sin embargo, O'Higgins se desplegó con éxito en 3 combates: el combate de El Tajar, Lajuelas y Maipón, en los alrededores todo esto de Chillán. Al cabo de 13 días de heroicas penalidades, Carrera tuvo que levantar el sitio de Chillán con numerosas pérdidas en vidas y desbaratadas las ventajas conseguidas hasta entonces, el 10 de agosto de 1813. El ejército se dividió en 2 destacamentos que recorrían los campos entre Chillán y Concepción. O'Higgins sostuvo los combates de Huilquilemo, Gomero y Quilacoya. Sorpresa de El Roble. Al amanecer del día 17 de octubre de 1813, las divisiones de Carrera y de O'Higgins, acampadas a orillas del río Itata, en el paso del Roble, fueron atacadas sorpresivamente por los realistas. Desbaratado, Carrera tuvo que buscar su salvación arrojándose a nado al río. Ante el pánico de la sorpresa, los soldados patriotas huían de la desbandada, confundidos en la semioscuridad del alba. Entonces el coronel O'Higgins, con todo el vigor de su voz, grita: «A mí, muchachos, vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente, sígame». Los soldados reaccionan y vuelven con ímpetu al fuego. O'Higgins monta a caballo y en el fragor de la lucha recibe un balazo en la pierna. Después de 3 horas de un reñido combate, las sorpresas del Roble
que pareció una inminente derrota, se trocó en victoria gracias al denuedo de O'Higgins. O'Higgins, general en jefe. El prestigio militar del general Carrera se había debilitado por los últimos reveses de la campaña, y temiéndose en Santiago por la suerte de la causa patriota, la Junta de Gobierno se trasladó a Talca para observar más de cerca la situación militar, y tomó la resolución de cambiar de general en jefe. Se temía que Carrera resistiera, pero en realidad no fue así. Entregó el mando al héroe del Roble, don Bernardo Higgins, en Concepción, en noviembre de 1813. De aquí empieza la enemistad de ambos generales, causa de desgraciados sucesos posteriores. Don José Miguel y su hermano Luis marcharon a Santiago con el ánimo de salir del país, que pagaba sus sacrificios con la ingratitud, pero en el camino fueron sorprendidos por los guerrilleros realistas y llevados prisioneros a Chillán. Invasión de Gaínza. Al mismo tiempo que O'Higgins se hacía cargo del ejército, desembarcaba en las costas de Arauco a finales de enero de 1814 el brigadier don Gavino Gaínza, que venía desde el Perú con tropas a tomar el mando del ejército realista. Gavino Gaínza se dirigió directamente a Chillán, pero no atreviéndose a marchar en Santiago, dejando a sus espaldas al ejército patriota que se hallaba dividido en dos cuerpos. Uno, acantonado en Membrillar, cerca del río Itata, sale a mediados de marzo de Chillán a impedir la reunión de las fuerzas enemigas. Sucesivamente fue rechazado en El Quilo por O'Higgins y en Membrillar por el coronel Juan Maquena, distinguido ingeniero militar irlandés que desde 1813 venía prestando inminentes servicios a la causa patriota. Gavino Gaínza marcha a Santiago. Al tenerse conocimiento en Santiago del arribo de Gaínza, el pueblo alarmado se reúne en cabildo abierto y sustituye la junta gubernativa por un director supremo, investido de facultades dictatoriales para afrontar la situación, resultando elegido el coronel patriota don Francisco de la Lastra. El director supremo, Francisco de la Lastra, mandó una división para recuperar Talca, que había caído en poder del jefe realista don Ildefonso Elorriaga, al mando del coronel argentino don Manuel Blanco Encalada, pero fue batida en cancha rayada el 29 de marzo de 1814. Entonces, Gavino Gaínza, reorganizado en Chillán, se dirige rápidamente contra Santiago, y O'Higgins avanza también a marchas forzadas, cada cual empeñado en salir adelante, el uno para apoderarse de la ciudad y el otro para defenderla. El pacto del Lircay. Los ejércitos de O'Higgins y de Gavino Gaínza pasan simultáneamente el Maule, pero los patriotas logran adentrarse y se fortifican en Quecherehuas, cerca del río Claro. El 8 de abril Gaínza trató de forzar el paso, pero rechazado tuvo que encerrarse en Talca. El ejército realista estaba perdido, mas una suspensión de hostilidades vino a salvarse. Se concertó un pacto de paz a orillas del río Lircay, por lo que se ha llamado Tratado de Lircay, según el cual se acordaba que los patriotas reconocían al rey de España y que Gavino Gaínza se retiraría del país. Pero la verdad es que ambas partes actuaron así solo para ganar tiempo. O'Higgins y Maquena, en representación del gobierno chileno, pusieron su firma el 3 de mayo de 1814 a ese estéril tratado que provocó gran descontento. Carrera recupera el poder. Los hermanos Carrera, que permanecían presos en Chillán, se fugaron de su prisión y se trasladaron a Santiago. Don José Miguel, aprovechándose del descontento producido por el Tratado de Lircay, sublevó a la guarnición de la capital, derrocó al director de la Lastra y creó una junta gubernativa, a cuya cabeza se colocó él mismo. O'Higgins no reconoce a Carrera como jefe. Hallábanse en franca guerra civil cuando supieron que el general español don Mariano Osorio, enviado por el virrey del Perú, que había desaprobado el convenio de Lircay, marchaba desde Talcahuano con un poderoso ejército hacia Santiago. Ante el peligro común, ambos jefes patriotas se reconcilian. O'Higgins,
Generosamente renuncia en carrera a su cargo de general en jefe y le reconoce como presidente de la Junta. Desastre de Rancagua. Osorio avanza con 5.000 soldados bien armados y aguerridos. Los patriotas solo contaban con 4.000. Con la mitad de estos hombres O'Higgins fue a encerrarse a Rancagua y con el resto se situó Carrera un poco más al norte a la retaguardia. O'Higgins hizo levantar barricadas en las 4 calles que daban entrada a la plaza y esperó allí a los realistas. En la torre de la iglesia de la Merced mandó a colocar una bandera negra para indicar que no cabía rendición. Osorio puso sitio a la plaza y durante 2 días se combatió heroicamente. Al segundo día, los realistas cortaron el agua y pusieron fuego a las casas. Muertos de sed y sofocados por el calor, los patriotas resistían. Una división de Carrera intentó acudir en auxilio de O'Higgins, pero se volvió sin empeñar combate. O'Higgins, sin embargo, mantuvo el combate con gran ardor, despreciando la muerte que lo amenazaba por todas partes. Por fin, en la tarde del día 2 de octubre, la acción en el interior de la plaza sitiada no era sino una titánica e inútil resistencia. El incendio de las casas ahogaba a los soldados y faltaba el agua con que enfriar los caldeados cañones. De los 2.000 héroes no quedaban más que 300. Pero antes que rendirse, O'Higgins ordenó a sus soldados montar a caballo y cruzar la trinchera realista para salir de la plaza, abriéndose paso con el filo de sus sables. Freire quiso que O'Higgins se colocase en el centro de la tropa para que ésta lo protegiese, pero él protestó y dijo que le tocaba estar donde hubiera más peligro. Enseguida clavó las espuelas a su caballo y sable en mano rompió las filas enemigas a la cabeza de un puñado de valientes. En su carrera hacia Santiago, O'Higgins fue alcanzado por un dragón enemigo que le tiró una cuchillada, pero barajó el golpe uno de sus asistentes. La jornada de Rancagua tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre de 1814. Emigración a Mendoza. El desastre de Rancagua fue la ruina de la revolución. En medio de una espantosa confusión, los patriotas de Santiago pensaron solo en escapar. Los unos fueron a esconderse en sus posesiones de campo y los que pudieron, conjuntamente con los miembros del gobierno y las últimas huestes del ejército, con Carrera y O'Higgins emigraron a Mendoza, atravesando penosamente la cordillera de los Andes. Fin de la Patria Vieja, que duró desde 1810 hasta 1814. Santiago y todo Chile quedaron completamente a merced de los españoles. Así acabó el primer periodo de la Revolución, que ha sido denominado el periodo en Chile de la Patria Vieja. Desde ese momento el gobierno colonial quedaba restablecido y la reconquista española consumada.